Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. El conflicto sigue, el conflicto entre Israel y Palestina, entre Israel y Hamás, arrancó ya hace poco más de 15 días, no ha entrado la invasión terrestre que tantos temían o algunos quizá deseaban, pero esto puede ser uno de los conflictos con más repercusiones, no solo en el Medio Oriente, sino en el mundo. Y para discutirlo, platicarlo, entenderlo, hemos invitado a un especialista, a Esther Chabot. Bienvenida, Esther. Gracias, Carlos. Mucho gusto de estar con Esther, ustedes. qué gusto Hola, verte. Federico, ¿qué tal? A ver, vamos a empezar por un tema que a mí me parece, podemos ir por varios. El Estado de Israel tiene el legítimo derecho a defenderse, fue atacado. La pregunta es, ¿cómo se puede defender? Y hay como dos pistas. Una es la militar, la bélica, pues tiene que tomar ciertas decisiones con ciertos objetivos militares, pero otra es la política, es decir, tiene que ser algo que sea legítimo y sostenible en el tiempo, porque ya empezamos a ver pues, muchas marchas, mucha animadversión de ciudadanos en la opinión pública, sobre todo en países árabes, musulmanes, pero no solo ahí. Entonces, ¿cómo explicarle al público el dilema que tiene enfrente el Estado de Israel? Bueno, sí, tienes razón. Creo que este dilema yo lo he caracterizado como la cuadratura del círculo. O sea, muy difícil de poder equilibrar estas dos necesidades, porque efectivamente Israel ante un ataque tan brutal, tan sangriento, con tantas atrocidades y que causó tal cantidad de víctimas y de familias totalmente destruidas, no puede no tener una respuesta por respeto a su propia ciudadanía, pero también, además de todo, por el hecho de que Israel vive en un vecindario muy riesgoso, muy peligroso, ¿sí? Y el no ofrecer una respuesta contundente, en cierta medida, le resta a Israel la capacidad disuasiva que le ha permitido mantenerse relativamente seguro a lo largo de todos los últimos años, a pesar de la existencia del Hezbollah en el norte, que es una fuerza muy poderosa, mucho más poderosa que la del Hamás, y también de las amenazas iraníes y del resto de las situaciones conflictivas que ha tenido en Cisjordania e incluso en Gaza. Entonces, como que esta restauración de la capacidad disuasiva de Israel es, por supuesto, una necesidad muy importante. Pero por el otro lado está también lo que tú señalabas. O sea, no hay para nada una intención, yo creo, deliberada de dañar civiles, pero dentro de toda esta coyuntura específica, con esta franja de terreno tan pequeña, en donde viven 2.3 millones de palestinos, y mucha de la infraestructura del Hamás es subterránea, y por el mismo hacinamiento están superpuestos población civil con cuarteles del Hamás, con plataformas de lanzamiento de cohetes, escuelas, hospitales, todo mezclado, la dificultad se vuelve muy grande como para evitar que las víctimas civiles sean muchas. Entonces, la necesidad de cuadrar esto es muy difícil, es muy difícil de satisfacerse. Y, por ejemplo, el presidente Biden, en su visita que hizo el miércoles pasado, creo que una de las, no nada más sugerencias, sino incluso a lo mejor demandas a cambio de todo el apoyo que está dando, fue el de tratar de mantener la mayor cautela posible, y probablemente ese es uno de los motivos por el cual la incursión terrestre aún no comienza. Ahora, eso que acabas de mencionar se lo pregunta mucha gente. ¿Cómo hacer una operación quirúrgica en donde, como dijo el primer ministro Netanyahu, termines, digamos, extermines, por utilizar una palabra espantosa, con Hamás sin dañar a la población civil? Eso pareciera imposible, porque están no solo por la densidad de la franja, que es de la mayor del mundo, sino porque pues, están mezclados físicamente. Entonces, bueno, aunque están los túneles, y podría suponer que los que están dentro de los túneles pertenecen a Hamás, pues la operación misma es, yo diría que es imposible, ¿no? Es imposible, y por eso es que creo que no existe solución. Por eso se trata de una imposibilidad de cuadrar el círculo, y en ese sentido yo supongo que Israel va a tener que pagar un precio, como lo va a tener que pagar también la población civil palestina que vive en la Franja de Gaza, porque yo creo que ante este ataque sí ya la política de la contención y de el intentar controlar permanentemente el conflicto es una política que ya
en este momento con lo que sucedió, ya la mayoría del pueblo israelí y de sus cúpulas políticas y sus dirigentes no están dispuestos a regresar al mismo status quo de antes. Ahora hay que decir, hay una cosa que me parece importante. La estrategia de Netanyahu, que ha estado de primer ministro, entra y sale, pero por casi 2 décadas, era pensar que se podía resolver el problema conteniendo a los palestinos sin necesidad de encontrar un mecanismo, pues, de solución Político, más diplomático. permanente, incluso colonizando en Cisjordania terrenos que son jurídicamente, pues, Parte de propiedad palestina. Exactamente. Y eso fue como inflamando los ánimos, pero había este optimismo: yo tengo la fuerza, puedo contener, puedo mantener el conflicto bélico a raya. También es un fracaso de su estrategia, Sí. que paradójicamente en el corto plazo parece, pues, ayudarle a los demás de derecha, que dicen, ya ven, estos señores no son confiables, hay que exterminarlos, o hay que contenerlos, o hay que acabar con el problema. Pero los problemas políticos no se terminan así. Mira, se ha dicho muchas veces y con mucha razón que este problema no tiene solución militar. Tiene, si acaso la tiene, una solución política, y esta solución política en estos momentos está más alejada que nunca. Y lo que dijiste hace un momento acerca de cómo durante muchos años, casi toda la era Netanyahu, desde el 2009 él está en el poder y únicamente lo abandonó por un año y medio y regresó. Entonces, como que la concepción era, podemos mantener las cosas tal cual hasta la eternidad. Y lo que él supuso realmente resultó erróneo, y mucha gente, sobre todo buena parte del centro y de la izquierda israelí, los, digamos, herederos de los acuerdos de Oslo, que estuvieron bregando durante mucho tiempo por intentar retomar otra vez las negociaciones con la Autoridad Nacional Palestina, pues no tuvieron el apoyo suficiente ¿Por qué no nos popularmente. recuerdes qué es los acuerdos de Oslo? Bueno, los acuerdos de Oslo fueron unos acuerdos que se firmaron en el año 93 entre el gobierno de Yitzhak Rabin, junto con Shimon Peres, con Yasser Arafat. Y ahí fue cuando se estableció por primera vez la Autoridad Nacional Palestina dentro de ciertas zonas de Cisjordania, ciertas ciudades que quedaron a partir de entonces bajo autonomía de los propios palestinos, encabezados en aquel entonces por Arafat. Y la idea era que esto fuera el primer paso destinado a subsecuentemente dar los siguientes pasos para llegar a la solución de 2 estados para 2 pueblos. Ahí la gran desgracia de la historia, como una tragedia griega, fue que en el 95 se asesina Yitzhak Rabin, Un radical de la ultraderecha israelí. y al mismo tiempo el Hamas, que ya existía desde unos 6 o 7 años antes se había fundado, comienza a atentar con terroristas suicidas muchas zonas del centro de Israel, autobuses en Haifa, en Tel Aviv. Sí, una época horrenda. Sí, entonces como que los extremos lograron sabotear los acuerdos de Oslo, o lo que se tenía que hacer tras los acuerdos de Oslo, porque obviamente pues cada quien inflamó los ánimos de su propia población y entonces ya nadie estaba dispuesto. Yo cuando veo unas fotografías de Arafat y Rabin dándose la mano, con Clinton. dice uno, caray, con Clinton atrás, dice uno, caray, íbamos en ese rumbo. Ahora, también hay una versión, no sé, en el The Economist de ayer, viene una primera que es muy preocupante, dice, ¿hay salida para todo esto? Y también le imputan precisamente a Netanyahu haberse corrido a la derecha, por voluntad o por necesidad de negociar con la derecha. Pero pues es un mal escenario, porque más con la derecha pues implica mayor agresividad y mayor posibilidad de dañar población civil. Y la verdad es que la bomba aquella que cayó sobre el hospital, yo creo que cambió el ánimo de muchos países, ¿no? Porque... Sí. Ahora, lo que sí quiero aclarar nada más acerca de ese misil o ese proyectil es que leo justamente el día de ayer o de hoy que tanto servicios de inteligencia de Canadá como franceses como norteamericanos y los israelíes aseguran que el cohete fue un cohete fallido lanzado por la Yihad Islámica. Sí, que fue la versión que dio Israel en un primer momento. Sí. El problema es que no le creen nadie. El problema es que, exacto. El problema es que no le creen. Ahora, respecto a, no sé qué es lo que puede pasar en el futuro, porque es muy incierto qué va a pasar en la invasión terrestre, cuáles van a ser las presiones, qué va a pasar con los rehenes. Ese es también un elemento que se está considerando
que juega un papel importante en las decisiones actuales de Israel. Me entero hace unos cuantos minutos de que parece que liberaron a 2 rehenes más, aparte de las 2 norteamericanas, sí, a 2 mujeres ya mayores de 80 y tantos años de un kibutz. Entonces, no se sabe qué es lo que pueda pasar, pero lo que sí parece ser que ya no tiene otra salida es Netanyahu y su gobierno. O sea, actualmente el gobierno de Netanyahu y la figura de Netanyahu como político y dirigente ha caído a los ojos de los israelíes de una manera brutal, porque se le atribuye justamente a la ineptitud, a la incapacidad del gobierno por su adopción de gente para nada experimentada en la conducción de los destinos del país. Extremos e incompetentes. Extremos e incompetentes, ineptos, extremistas, y todo este fiasco de que pudieron entrar 2.500 terroristas, de que no se dieron cuenta, de que pasaron horas hasta que pudieron reaccionar, y de que todo esto fue una masacre brutal, es algo que necesariamente cae sobre los hombros de este gobierno. Entonces, va a haber un gobierno nuevo. Por lo pronto, en cuanto a las decisiones de guerra, sí cabría decir que la entrada de Benny Gantz y de otro general de nombre Gadi Eisenkot, que son de la oposición, de uno de los partidos de oposición más fuertes, al gabinete de guerra, en cierta forma, como que es una aceptación de Netanyahu que con su propia gente no puede manejar. Pero al mismo tiempo no sacó a los extremos, a los 2. No los expulsó del gobierno, sí, pero no ya no los en el metió gabinete no están en el gabinete de guerra. Ahora, ese dilema me parece que es también muy complicado para, digamos, la izquierda en Israel. Porque, por un lado, hay unas atrocidades que jamás hizo en kibbutz, o kibbutzim, como habría que decir, que eran de gente comprometida con la paz. Con el proceso de paz. Sí. Y con... Por toda su historia, digamos. Y ahí mataron a niños, a mujeres indefensas, etc. Entonces, eso genera pues un enojo, una sed de venganza, que no es nunca un buen consejero. Y por otro lado, y jamás sabía que estaba haciendo esto, y por el otro lado están pues, los de extrema derecha que quieren aprovechar la oportunidad para tensar lo más que se pueda la cuerda, pero el problema es que es una cuerda que se puede romper por muchos lados. Sí. Porque está Hezbollah, está Irán, lo que tú mencionabas hace un momento. Y sobre todo para Estados Unidos también ha sido muy importante que el conflicto no se amplíe. Por eso mandan los portaaviones a las aguas del Mediterráneo como un aviso, un mensaje tanto a Irán como a Hezbollah de que cuidadito, porque si... A mí me gustaría regresar a eso, porque en teoría estábamos viviendo un momento de distensión, pero creo que tenemos que hacer un corte, ¿no? Vamos al corte y regresamos a hablar del papel de los Estados Unidos, del mensaje de Biden y todo lo que ocurrió la semana pasada. Sí. Vamos a un corte. Regresamos aquí con Esther Chabot a analizar lo que está ocurriendo en Israel, en Cisjordania, con el pueblo palestino, con el pueblo israelí y, bueno, con los grandes actores internacionales, porque creo que vimos la semana pasada algo verdaderamente increíble, y es que el Air Force No. 1 aterrizó en Jordania y ya había explotado, había habido la bomba en el hospital. Y esto hizo que tanto la autoridad palestina como una serie de contactos que había... Incluido el rey. No quisieran ver a Biden. Es algo verdaderamente increíble, ¿no? Sí. De común acuerdo, decía el comunicado. De común acuerdo. Pero ya habían aterrizado. Pero el hecho es que se bajó del avión y no tenía agenda. No tenía interlocutor. Sin embargo, el mensaje de Biden ha sido un mensaje, digamos, que lleva 2 sentidos. Mando el segundo portaaviones, o sea, de dureza. Voy y digo que estoy a favor de la creación de los 2 estados, que no es idea de él, es algo que se viene manejando desde hace Pero muchos tiempo. Están tirando la toalla de eso. Y muchos están tirando. Y, bueno, de alguna manera también convoca al resto de los países a entrar en esta actitud de mediación. Porque también hay que recordar que los europeos, buena parte de los europeos, sí considera a Hamas un grupo terrorista, sí. Pero hay otros que no.
Entonces es un escenario muy dividido, ¿no? ¿Y qué va a pasar con Marruecos? ¿Va a seguir acercándose Con o la ya na- no? sí, Marruecos ya estableció la normalización de relaciones con Israel, Sí. pero sí, efectivamente, muchas de estas alianzas que se tejieron en el pasado y que anunciaban la posibilidad de que se fuera normalizando la relación del mundo árabe e incluso del mundo musulmán con Israel, como que ahorita todo esto se desmorona. De hecho, parecería que es el objetivo, digamos, Uno de los, estratégico. sí, yo creo que una carambola, digamos, del Hamas es esta neutralización, paralización y no sabemos si anulación total de la posibilidad de Arabia Saudita establecer relaciones con Israel. Porque uno ve lo que sucede en Marruecos con una población enardecida contra lo que está sucediendo en Gaza, en contra de las acciones que ha emprendido el Estado de Israel, pues pone a los gobernantes de estos países en una situación muy complicada. Sí, ahora, creo que dentro de estos públicos enardecidos, como que obviamente se olvidó muy pronto las escenas, se olvidaron las escenas del principio, ¿no? Porque realmente sí, el ingreso de los terroristas sí fue una brutalidad. Pero en general, dentro de la mentalidad muy esquemática que prevalece en la inmensa mayoría de las poblaciones dentro del mundo árabe, como que aquí no hay intenciones de juzgar de manera objetiva si hay justicia en la respuesta de Israel, si fue Hamas verdaderamente un verdugo atroz o no, sino que es una cuestión muy, muy espontánea, muy automática. No así de los dirigentes árabes, porque los dirigentes árabes sí tienen, digamos, una postura mucho más pragmática, ¿sí? Algo me decías tú acerca de declaraciones de un jeque árabe saudita. Que me parecieron muy buenos, de ayer en la noche, me parecieron muy interesantes porque es un acto de equilibrio que yo no había visto en un pronunciamiento de parte de un jeque, en el sentido de que el discurso está construido a partir de condenas. Condeno los actos de Hamas y condeno las reacciones, condeno la muerte de civiles, pero y es una posición que desearíamos en otros actores, ¿no? Siendo lo tratando de hacer deseable, porque equilibrio. hay que empezar con lo que empezó, o sea, Sí. que fue esta matanza horrenda. El problema para el conflicto político internacional o para el posicionamiento de ciertos actores es que muy pronto van a ser mucho más recordadas los niños muertos en Gaza, quizá por falta de comida o de agua, que es una cosa atroz, los números pueden acabar siendo gigantescos, que la primera oleada de violencia que nos lleva o que le lleva al Estado de Israel para esta reacción. Y eso es lo que van a estar tratando de posicionar, porque además para la izquierda del mundo, una parte de la izquierda del mundo, siempre quiere construir su narrativa con base en quién es el oprimido. Sí, y en el este oprimido caso, histórico pues, es el pueblo de Palestina. Sí, aun cuando, digamos, haya justicia histórica en la existencia del Estado de Israel. Pero de cualquier forma ellos ven solamente esa parte de la película, lo cual es lógico, ¿no? Lo cual es lógico. Pero, pues, ¿qué te diría? Que, por ejemplo, justamente el presidente Biden, en su visita, intentó mucho presionar a Israel para tener una estrategia mucho más cautelosa con relación a la guerra. Probablemente por eso se han tardado tanto en entrar, porque hubo este exhorto de que la población palestina del norte se fuera al sur, aun cuando esto sea toda una complicación tremenda, ¿sí? Pero también para dar tiempo a ver si había posibilidad de negociar rehenes y la apertura del paso por Egipto. Por el sur. Sí, para brindar ayuda Pero Egipto humanitaria. se ha negado, ¿no? O sea, hasta ahorita Es que Nos ayer permitió, entraron 35 unos cuantos camiones. convoyes. Pero Sí. aquí hay dos temas que me parecen bien interesantes. Uno es lo que dices tú que dijo Biden, que vino acompañado de la siguiente frase. No hagan el error que nosotros cometimos en el hicimos. 9/11. O sea, el costo para los Estados Unidos, de lo que en su momento para muchos nos pareció una tontería, resolver un ataque atroz en su suelo, indiscriminadamente atacando primero al gobierno, primero en Afganistán y luego derrocando al gobierno de Irak, pues generó un desastre en cualquier sentido, humanitario, de legitimidad internacional, un gran costo y peor, no resolvió nada, porque hoy el gobierno en Afganistán pues, otra vez son los talibanes. Sí. Y el gobierno de Irak es aún más impredecible que lo que era el gobierno de ¿Y sabes qué, Saddam Carlos? Hussein. También algo que padecemos todos, los humanos, ¿no? Bueno, la tensión, por ejemplo, ya ahorita los señalamientos a los viajeros estadounidenses han sido terribles, ¿no? Más después de
individuo este que se paró en un partido de fútbol y en Bruselas, ¿no? Es decir, vamos a ver más tensión en los aeropuertos, más tensión que afecta a todos, porque los aviones sí, es cierto, hay algunos que traen muchísimo turista norteamericano o estadounidense, pero en los otros hay variedad, ¿no? O sea, los alemanes tienen que estar preocupados, los canadienses tienen que estar preocupados, y esto es un mundo que no es deseable. Que es una, ahora sí que una reacción en cadena que abarca muchos aspectos, por ejemplo, incluso precios del petróleo, ¿no? Claro. Bueno, también afecta en muchas áreas. Ahora, algo también que es importante señalar es que Estados Unidos también ahorita con Biden envía estos portaaviones y tiene esta presencia tan importante directamente en el lugar, también dando la señal de que Estados Unidos regresa de nuevo a ser una presencia importante como potencia en el Medio Oriente. Y creo que eso cumple con una de las expectativas que se tenían, porque realmente les estaban comiendo el mandado China y Rusia. Sí. O sea, Rusia se metió, ahora sí que hasta el fondo, en el tema de Siria, ¿sí? La guerra civil en Siria, tiene tropas en Siria, manipula muchos de los elementos que se mueven en esa guerra civil y que no ha terminado todavía y que ha causado, por cierto, millones de refugiados y de muertos y de todo esto. Y también tiene una relación muy directa con Irán. Ahora también... Y se reunieron la semana pasada Putin y Xi. Sí. Y después todavía el secretario de la Defensa fue a Corea. Sí. O sea, digo, andan muy activos en esa... Sí, y hay que acordarse también que hace un par de meses o 3 meses o un poco más, China fue el mediador para una restauración de relaciones diplomáticas entre Irán y Arabia Saudita. Mira. Que fue muy extraño porque son enemigos en el sentido del mundo sunita, el mundo chiita, la lucha por la hegemonía regional. Y sin embargo, China logró, cuando menos, suavizar esta que pudieran platicar entre ellos. Sí, y entonces como que esto da el mensaje de que China también está muy interesado en también meter las manos. Pero en ese mundo de equilibrios, de los que están más contentos con esto, seguramente es el gobierno de Putin, porque le quita atención, le quita recursos a lo que es la invasión de Rusia a un país soberano que era Ucrania. Claro, y ahorita hay la discusión en el Congreso norteamericano, que no puede funcionar. Si hubiera Congreso, ¿no? Sí, si hubiera, pero la discusión, cuando menos a nivel, ahora sí que superficial o informal, es acerca de el monto de la ayuda a Israel y a Ucrania. Y el otro tema más inmediato, ¿a quién le mando las municiones? O sea, ya había una escasez de municiones, de hecho se habían empezado a mover municiones que estaban almacenadas en instalaciones del gobierno de Estados Unidos en Israel, que pues parecía que todo estaba pacífico, y lo estaban moviendo a Ucrania y ahora vienen de regreso. O sea, sí cambia... Entonces no hemos mencionado el asunto interno también de Biden. O sea, pues está compitiendo con un Trump que siempre tuvo la cara, digamos, dura de exigencia y de hacer todo lo necesario, así se violaran todos los acuerdos de la población civil y de respeto a la población civil. Pero pues él tiene que coquetear con él. Pero Trump al mismo tiempo, por algún pleito personal, fue a criticar a Netanyahu. Sí. O sea, como que ya ahora sí que todo esto es una madeja que es muy difícil de desenredar, pero la verdad es que sí introduce una complicación adicional a nuestro mundo actual, que de por sí ya estaba bastante complicado. Sí, y yo quisiera decir una cosa que mencionaba hace un momento. La frontera entre Gaza y Egipto, pues desde un punto de vista podría ser, pues déjenlos que salgan los palestinos, no tienen por qué estar encerrados, pero Egipto dice, ese no es mi problema. Sí. Porque además hay un antecedente pues, en Jordania en su momento, en el sur del Líbano, que esos grupos palestinos que se quedaron en Jordania en el famoso septiembre negro del 73, si recuerdo bien, o 75, ¿no? Septiembre negro, sí. Fue en el 76. En 76, pues esos palestinos quisieron derrocar fue en el 70. Quisieron derrocar al rey de Jordania. Entonces, es una población complicada. Pero aparte de eso, Egipto no está dispuesto a recibir 1 millón de refugiados, ni 2 millones de refugiados, porque además, no nada más por el problema que le significa una carga poblacional así, sino también porque no le va a hacer el trabajo sucio a Israel de resolverle el tema de Gaza para que Gaza se quede Y es políticamente muy difícil de procesar. Sí. Tampoco puedes como claudicar frente... Sí. Ahora, fíjense que no sé si, revisando la historia,
Gaza estuvo en manos de Egipto desde el 48 hasta el 67. Ujú. Sí, o sea, Sí, cuando terminó la guerra, la primera guerra árabe-israelí en el 48, cuando nació el Estado de Israel, Sí. la Franja de Gaza, que debía de haber formado parte de un Estado palestino naciente de acuerdo al mapa de Naciones Unidas, Egipto se lo quedó. Y sin embargo, nunca permitió que los habitantes de Gaza fueran incorporados a la población. Nunca fueron ciudadanos. Nunca los ciudadanizaron. Y ya después, en el 67, en la Guerra de los 6 días, Israel conquista Gaza y Cisjordania, pero quiere decir que a lo largo de 9 años, Gaza estuvo en manos de Egipto. Qué bueno que recordaste eso. Porque además hay que explicar, no hay para dónde hacerse auténticamente, ¿no? Literalmente. Literalmente está el mar, ¿no? Está la franja. Y está Israel ¿Y está con Israel? 3 cruces y un cruce con Egipto que da al Sinaí. Y en el caso de Israel, pues está a 100 kilómetros de Tel Aviv o algo aún menor, digamos. Sí. Está muy cerca de la capital. Bueno, de hecho, los proyectiles que no son muy sofisticados han estado llegando a Tel Aviv y han estado llegando a Jerusalén. Digo, cuentan con el famoso domo de acero que Sí. los intercepta, que Que no que falló. Sí, falla de vez en cuando, pero pues sí, como que realmente el país es Israel, digamos, sin los territorios ocupados, sin Cisjordania, son como 22,000 o 23,000 kilómetros cuadrados, que equivale creo que al estado de Aguascalientes o una cosa así. Nos falta un minuto. Ajá. ¿Cómo ves, digamos, las siguientes semanas? Que son, yo creo que pueden ser definitorias, porque hay como varias trayectorias posibles. Una es, pues no hay la invasión terrestre, se va buscando una solución. La otra es, hay una invasión terrestre de la cual generará pues enormes costos para la población civil y militar y se aleja el escenario de la paz. ¿Cuál crees tú que es más probable ahorita? Sé que el futuro es el futuro, impredecible. Digo, no hay bola de cristal, pero a mí me parece que, por desgracia, el futuro sí es que va a haber incursión terrestre. Hay ya 500,000 de soldados apostados en el sur de Israel esperando las órdenes de entrar. Creo que dentro de la población israelí existe la convicción de que no hay otro camino ruta más que ese, y lo que estaría por verse es qué tan dramático va a ser y tan trágico toda esta invasión por tierra, cuántas víctimas va a haber, víctimas palestinas, de civiles, víctimas de las fuerzas militares israelíes que entren. Y bueno, una vez que esto termine, como que también los escenarios también son muy inciertos. Sí, porque sí. aún si teóricamente se derrocara al Hamás, ¿qué hace Israel después con Ese todo es eso? motivo de otro programa. Otro Es programa. qué haces cuando Sí. ganas. O sea, Ya les pasó en el Líbano. Ganaron y acabaron con un ocupante peor que fue Sí, Hezbollah. sí. Esther, muchas gracias. Por nada. Esther, mil gracias. No, al contrario. Nos vemos aquí la próxima semana en Primer Círculo. Buenas noches, nos vemos el lunes entrante aquí en Hasta Primer Círculo. luego.